Hola hermanos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 6. Vamos a pedirle al Señor que esté bendiciendo este tiempo, que el Espíritu Santo nos esté dando sabiduría e inteligencia para que podamos entender, para que podamos aprender los misterios de su palabra y para que podamos aplicarlos en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, te adoramos y te entregamos este tiempo. Bueno, estuvimos viendo en el capítulo anterior dos de las primeras ideas prácticas de cómo vivir en el mundo sin ser del mundo. Vimos con Anita que una de las primeras que marca el autor era orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de nosotros. Que no basta solamente con pedir, sino que tenemos que poner manos a la obra y esto hace que de alguna manera seamos socios de Dios en su plan. Él nos hace partícipes. Y la segunda idea era expresar nuestras preocupaciones más urgentes, o sea, cuando viene alguna preocupación, ir a los pies de Cristo en el momento, hacer catarsis dosificadas, dice acá el autor, y permitir que Dios nos muestre sus pensamientos y sus caminos más trascendentes. La palabra en Isaías 55:9 dice: como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que los suyos. El Señor siempre nos lleva a otro nivel. Tenemos que aprender a confiar. Bueno, y ahora en el capítulo 6 vamos a continuar con esta serie de ideas prácticas y vamos a empezar por la tercera. La tercera dice que tenemos que predicar el Evangelio y cuidar el medio ambiente. Acá vemos que predicar el Evangelio obviamente es parte de nuestra gran comisión, pero según el autor dice que tendríamos que hacer más énfasis en cuidar nuestra casa de barro. Dice que a los cristianos nos cuesta armonizar entre la ciudadanía celestial y la terrenal. Muchas veces se cree que todo lo relacionado con, acá está hablando obviamente del ambientalismo, de la ecología, ¿no? que tenga que ver con todo eso, tiene como un trasfondo diabólico. Y lisa y llanamente les entregamos el manejo del ambientalismo a personas del mundo, que quién sabe que tengan algunos fines propios o intereses propios, hacen un mal uso del cuidado del medio ambiente. Si leemos en Génesis 1:31, la palabra nos dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. O sea, Dios nos creó un mundo que Él, cuando lo terminó, se puso contento porque había quedado hermoso. Vemos que el Señor en este versículo nos muestra que nuestra casa de barro es preciosa, que está hecha con los más minuciosos detalles, con creatividad, con exactitud, con delicadeza, con hermosura. El que tuvo oportunidad de pasear por nuestro país, los paisajes que hay son indescriptibles. Uno puede ver la gloria de Dios manifestada en todo eso porque es algo precioso. ¿Cómo no vamos a cuidar todo eso? La naturaleza. Hay pájaros que parece que están pintados, los colores. Hay peces, el otro día vi una documental que, o sea, en profundidades muy profundas, valgan la redundancia, donde no llega la luz. Hay peces rarísimos. Que bueno, para algo deben estar y Dios los debe haber hecho también porque es un Dios creativo y divertido, porque hay algunos que realmente causaban gracia. Pero bueno, todo es parte de la ecología. La ecología, acá el autor nos cuenta, que deriva de la palabra griega oikos, que quiere decir casa. Esto me hizo acordar a cuando fue la misión del Artemis II, que uno de los astronautas, al ver la Tierra desde el espacio, decía que era como nuestra gran nave espacial, donde no nos falta nada, donde Dios la equipó con todo lo que necesitábamos y es lo que nos contiene en el espacio, es nuestra casa terrenal. El Señor mismo le dijo a Adán y a Eva que gobernaran sobre la creación. O sea, nos dio la autoridad sobre la creación, pero que no abusáramos de ella. Dios creó muchos recursos para que los usemos de forma responsable.
siendo el ser humano lo más importante porque fuimos creados nada más ni nada menos que a imagen y semejanza de Dios. En 1 Juan 12:15 dice, no amen al mundo. Y acá no se refiere al sistema acá se refiere al sistema pecaminoso del mundo, no al planeta, a nuestro oikos. ¿Cómo no vamos a amarlo y a cuidarlo si Dios mismo la hizo para nosotros? Poder recuperar la bandera del cuidado de nuestro medio ambiente. Y dice el autor que tendríamos que ser activos militantes de la causa redentora de la tierra. En Romanos 8, del 19, espérenme un cachito, Romanos 8, del 19 al 22, dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una como si estuviera con dolores de parto. Yo no sé si ustedes se acuerdan hace poquito el tema de los incendios, los animales cómo corrían buscando refugio, cómo lloraban, cómo gritaban. La creación gime, el planeta gime por la revelación de los hijos de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? El autor dice que el tema es que tenemos una mentalidad apocalíptica y no redentora. Que no nos involucramos en otras causas que no sean asistencialismo social, o sea, el ir al necesitado, llevarle pan, llevarle un abrigo, que está bien, es nuestra tarea, pero que también deberíamos hacer otras cosas, no solamente eso. Acá el autor nombra 4. Una es desear el pronto regreso del Señor, clamando como novia, como la iglesia, con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Otra es esmerarnos al cumplir nuestro propósito personal para el cual fuimos creados, integrando la vocación con la predicación, dando testimonio así en todos los ámbitos, alumbrando, somos la luz del mundo, manteniendo nuestras lámparas encendidas arriba de la mesa, no debajo, no pasando desapercibido, para que nuestra luz alumbre más. Estudiando cosas con las que podamos impactar al mundo. ¿Cuántas veces vemos que faltan profesionales de todas las áreas en las iglesias? De todas las áreas, para que podamos impactar al mundo. El cristianismo, dice el autor, siempre fue la principal fuerza impulsora de la ciencia y del conocimiento del mundo. Wow, vaya si tenemos responsabilidad. En 1 Timoteo 3:15 dice que tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, usina de conocimiento, dice el autor. Tenemos que trabajar, formar familias sanas, edificar a la iglesia a través de los dones. Tenemos que avanzar en todo, no solamente en una parte. La tercera cosa que también el autor nos dice que tendríamos que hacer es vivir con sentido de trascendencia, con la mirada puesta en lo eterno, con desapego a las cosas terrenales, sabiendo que nuestro paso por la tierra es efímero. ¿Cuán difícil es esto? ¿Cuán difícil? Porque acá tenemos que morir a nosotros mismos, anteponer las cosas del cielo. La palabra dice que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra, donde la orina y la polilla lo corrompen. Las del cielo son eternas. Ahí es donde tenemos que apuntar. Pero mientras tanto, tenemos que hacer nuestra tarea acá. Predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. La cuarta cosa que nos dice. ¿Para qué? Para que Cristo venga pronto. En 2 de Pedro 3:9, dice, acá está, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
O sea, el sentido que Dios tiene no es para algunos pocos, es para todos. Entonces, si está retrasando su venida es justamente porque nos está dando tiempo a nosotros que prediquemos y que le demos la posibilidad a todo el mundo de que pueda ser salvo y que conozca al Señor. Bueno, esto nos lleva a tener una visión mucho más integral del cristianismo, no solamente a la prédica, sino que tenemos que ser misioneros integrales, dice, que además de ocuparnos por las almas que se pierden, debemos involucrarnos en todo lo que traiga redención a nuestra casa de barro, a todo lo que traiga redención, impactando en todas las áreas, ya sea en las ecológicas, en las sociales, en las culturales, en las económicas, en las políticas, en familiares, en todo. Los cristianos muchas veces tendemos a desarrollar una espiritualidad incompleta. Ahora estamos aprendiendo la espiritualidad completa para que podamos ser efectivos a nivel integral en todas las áreas. Nunca debemos separar un ministerio del otro porque todo está entrelazado. Nuestro testimonio no puede dividirse un testimonio para la iglesia y ser cualquier cosa en el mundo o cosas así. Tenemos que estar firmes en la palabra y firmes con nuestros valores. En Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, integrando la prédica con el testimonio para transformar al mundo. Tenemos que establecer el cielo acá en la tierra. Bueno, ahora vamos a ver la cuarta idea práctica para vivir en el mundo sin ser del mundo. Dice que debemos desempeñarnos en este mundo caído, pero con los valores del cielo. Acá es cuando las tensiones aparecen y muchas veces no sabemos cómo manejarlas. Estar en el mundo sin ser del mundo. Y nos da un pasaje, nos da un ejemplo en Segunda de Reyes 5, del 17 al 18. Vamos a ponerlo primero en contexto un poquitito de quién era este Naamán. La palabra nos cuenta que Naamán era un jefe del ejército sirio, que se había contagiado de lepra. En una oportunidad, se ve que en alguna de las batallas, habían capturado a una mujer israelita y este hombre se la llevó a su casa para que sea sierva de su esposa. Esta sierva, al ver el estado de Naamán, que tenía lepra, le dijo a su señora que ojalá pudiera verlo a Eliseo, el profeta de Dios, para que pudiera sanarlo. Entonces la mujer va y se lo cuenta y le dice, che, Naamán, mirá, dice, vos sabés que me dijo la sierva que hay un profeta del Dios de Israel que puede sanarte de la lepra. Entonces, ¿qué hace Naamán? Va y le pide permiso al rey para ir a verlo, para pedirle permiso para ver si lo podían sanar. Cuestión que llega Eliseo y Eliseo le dice que vaya, se sumerja 7 veces en el río y que así quedaría limpio. Y bueno, Naamán primero medio como que se quejó, que qué sé yo, pero después fue. Los siervos le dijeron, te está pidiendo algo simple, o sea, no te enrosques, capaz que te pide algo más difícil y vos le das vuelta, pero si te pide eso solo, nada más anda y probá. Bueno, Eliseo fue, se sumergió las 7 veces y salió sano, salió limpio, como un bebé. Entonces vuelve a Naamán a Eliseo y le pide permiso para llevarse. Primero le quería pagar y Eliseo dijo, no, de ninguna manera, dice, yo no quiero nada. Entonces Eliseo le dice, bueno, ¿me puedo llevar 2 cargas? Yo estuve buscando que eran las 2 cargas. Son 2 cargas de piedra como para hacer un altar. Para levantar sacrificios al Dios que entendió y creyó que era único. No se olviden que él era asirio y tenía otro Dios, que era Rimón. Que este tal Rimón, se ve que su jefe, el rey, cada vez que él iba a adorar a Rimón, se lo llevaba a Naamán y tenía que acompañarlo a Naamán. No le quedaba otra porque era su trabajo. Entonces, ante esta situación, él le dice a Eliseo, dice, yo te pido, dice, bueno, las 2 cargas para poder hacer el sacrificio. Y que Dios me perdone cuando yo tenga que acompañar al rey
a rendirle culto a Rimón, y cuando se apoye en mi brazo yo me voy a tener que arrodillar, pero que Dios sepa que mi corazón ahora adora al Dios de Israel. O sea, que lo tiene que hacer por una cuestión protocolar, porque si no perdía su trabajo y se moría, pero que como que Eliseo intercediera ante Dios diciéndole, che, que me perdone porque yo, en mi corazón, yo ya sé a quién decido creer. Y dice que, a ver, acá, dice que Eliseo le responde, bueno, ve en paz. Ve en paz. O sea, no le dijo, y no, porque ahora no te vas a tener que arrodillar. Él era sirio, él venía de otra cultura, venía de otras cosas. Y por ahí esto me hace acordar también cuando los discípulos que predicaban con Pablo le dicen, no, pero se tienen que circuncidar los gentiles, que qué sé yo. Y a ver, son cosas que no hacen a lo principal. Muchas veces son detalles que Dios ve más allá de la acción propiamente dicha. Dios miraba el corazón de este hombre. Por eso Eliseo le dice, ve en paz, o sea, ya está. O sea, lo que tenías que hacer ya lo hiciste, que era entregar tu vida, reconocer y creer que el Dios de Israel es el único Dios y que es todopoderoso y que te sanó. Muchas veces nos va a tocar aprender a manejar la tensión del estar en el mundo sin ser del mundo para concretar un propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. Dios respalda milagrosamente las decisiones honestas del sentido común. Muchas veces nos enroscamos con las reglas y las leyes y todo eso así. Y Dios es más simple, Dios va al corazón, va a la actitud. Y otras veces, acá nos dice que nos va a tocar hacer la gran Daniel y sus amigos en Babilonia, manteniéndonos firmes, corriendo riesgos, así como lo corrieron ellos, para defender nuestros valores, pero sabiendo que Dios siempre nos respalda, que Él siempre está para darnos la salida. Estar en el mundo sin contaminarse con el mundo, superando al mundo para cambiar al mundo. Qué frase, ¿eh? Estar en el mundo sin contaminarse del mundo, superando al mundo, yendo a un nivel más alto para cambiar al mundo. Y la quinta idea práctica que acá nos sugiere el autor es aprender una y otra vez del ejemplo de Jesús. Una y otra vez, una y otra vez. Él fue el varón perfecto, el único que habitó plenamente en sus dos casas, tanto en la de barro como en la de oro. Él habitó siendo 100% hombre y 100% divino. De repente se transfiguró en la cima de un monte disfrutando de la compañía espiritual, dice, y al rato descendía al valle más oscuro para liberar a alguien. Filipenses 2:5 dice, tengamos nosotros la misma actitud que tuvo Cristo. Pero para tener esa misma actitud que tuvo Cristo, tenemos que creer por sobre todas las cosas que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que somos hijos, que somos coherederos, hasta que no entendamos y nos caiga la ficha de que somos hijos de Dios y con Él tenemos y en Él tenemos todas las bendiciones habidas y por haber, que tenemos la victoria. Si no nos creemos eso nosotros, el mundo menos lo va a creer, porque no va a ver que lo vivamos nosotros. Entonces tenemos que creerlo, atesorarlo, vivirlo para poder mostrarlo. Y así tener la misma actitud que tuvo Cristo. Así que bueno, hermanos, espero que les haya quedado claro. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Bueno, les mando un beso. Dios los bendiga.